retrato de mi madre no se borrará de mí, tampoco se irá el paisaje del pago donde nací. Dos caras y un paraíso y mi perrito conmigo fueron todos los juguetes que de niña conocí. Fueron todos los juguetes que de niña conocí. Mi rancho pobre fue como un poncho junto a tus aguas, Aguapeí. Fogón criollo, nido de gaucho, que a todos siempre dijo que sí. Hola, Clarita. Son reclamos del hechizo del pago donde nací. Dos alas y un paraíso y mi perrito. Hola, Clarita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Difícil será que pueda resistir la tentación. Difícil será que pueda resistir la tentación. Por eso pido a mi buena Virgen, mi patroncita, la de Itatí, quiera llevarme de nuevo al pago, porque quisiera morir allí. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Nosotras y el Chamamé. Mi nombre es María Ángeles Castillo y estamos aquí para compartir con ustedes esta tarde. ¿Cómo le va, Clarita? Pero muy bien, ¿cómo estás, María Ángeles? Lindo sábado en Corrientes, calorcito. Estaba pensando, hoy es el segundo sábado que hacemos el programa con una temperatura primaveral y ya pasado de primavera, así que bien, lindo sábado por acá. Eso en Corrientes, porque usted está en Corrientes, capital. Yo estoy en Buenos Aires muerta de frío, con 2 medias. Acá me saqué porque recién estaba toda con bufanda, pero hace frío aquí en Buenos Aires y bueno, vamos a tratar de recibir ese calorcito que usted nos trae desde Corrientes Capital. Bueno, estamos en vivo haciendo esto que es Nosotras y el Chamamé, un programa que es del movimiento de mujeres difusoras de chamamé, este movimiento que nació en plena pandemia, y donde hay algunas integrantes que estamos en varias partes del país, ¿no es cierto, Clarita? ¿Me quedó tildada, Clarita? Ahí está, la quito, vamos a ponerla otra vez. Bueno. Ahí está, ahí estamos. Bueno, hoy parece que va a venir así con algunas interrupciones, pero tranquilos que acá estamos, ¿eh? Algunas, como decía María Ángeles, por todas partes. Nosotras y el Chamamé, bueno, es un programa nuestro que lo hacemos creo que a pulmón, a vísceras, a corazón, a cerebro, manos, pies, con todo lo que hay que tener, porque la verdad que no tenemos auspicio, bueno, lo hacemos, bueno, desde Buenos Aires, yo y Clarita desde Corrientes, y vamos invitando, sábado tras sábado, vamos invitando referentes del género chamamé, con quienes tratamos de tener una charla así, amena, cálida, distendida. Bueno, estamos en casa, todavía nos estamos cuidando. ¿Para cuándo la segunda dosis, Clarita? En septiembre. Yo tengo que esperar a septiembre para mi segunda dosis. Lo sabía ya desde el momento en que me coloqué la primera. Así que bueno, hay que esperar un poquito más. De todos modos, en Corrientes avanza la vacunación. Cada vez gente más joven puede acceder
a la vacuna, a los turnos. Así que bien, gracias a Dios acá estamos, se está trabajando mucho, se está trabajando bien, más allá de que hay muchas localidades donde aparecieron casos y bueno, y ahí se van llevando operativos para intensificar más todo el trabajo de trazabilidad de los casos y también la llegada de la vacuna. Así que la verdad que Corrientes, para mí ese hospital de campaña que tenemos es un motivo de orgullo, fue una política muy acertada, la única provincia en el país que tiene semejante hospital con un equipo médico y humano para sacarse el sombrero, pero también todo lo que se te ocurra en su momento, hasta hablábamos de un enfermero que es un robot, por ejemplo, ¿no? Que vos decís, no, estamos todos locos. Bueno, no Puede estamos ser. todos locos, acá se invirtió, claro, se invirtió en muy poco tiempo todos los recursos que venían de COVID para eso y gracias a Dios, dentro de todo, digamos, estamos en un panorama de pandemia, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Porque es salud pública, o sea, gratuita para todos los correntinos. Eso también tenemos que Bueno, mencionar, ¿no? yo me gusta siempre extender un poco la idea y dar gracias a Dios de que vivimos en un país que se llama Argentina, donde existe la salud pública. Quizás a muchos Claro. argentinos les cueste entender esto, este concepto de que en otra parte del mundo, si te enfermas y no pagás, te morís. Es así, no existe la salud pública. Sí, por ahí alguna emergencia te atienden, pero sinceramente después quedan esas personas, quedan endeudadas de por vida con los hospitales que se manejan de manera privada. Así que gracias a Dios estamos en Argentina, gracias a Dios hay una política de vacunación y que bueno, esperemos que estemos también los argentinos a la altura de las circunstancias, ¿no? Que acompañemos. Gracias. Bueno, acá me alcanzan un té, mirá, estoy atendida, estoy de visita en otra casa, no estoy en mi ¿Dónde estás? casita. Estaba por preguntar qué pasó con toda la foto con Marola y Te amo, chau. ¿No? ¿Dónde está usted? No estoy, me Cambió cambiaron el la escenario. escenografía. No sé si se ve ahí arriba. Mirá, un disco hay. Un disco Un hay. disco hay, bien. Un disco. Es un disco 78 de El Jilguero. Mirá, de Polito Castillo. Estoy en el estudio de mi hijo, de Diego Díaz de Vivar, él tiene acá un pequeño estudio, y estoy de visita acá un poquito con mi hijo. Bueno, tenemos invitada hoy. Vamos a presentar a una amiga de años, de toda la vida, hermosa, maravillosa, una mujer luchadora, chamamecera, 100% argentina, así se llamó un disco que ella editó hace unos años. Y bueno, mientras le damos la bienvenida, ya tenemos gente que está saludando, Clarita. Usted que lee mejor la letra chiquita. Acá ya están golpeando la puerta. Bueno, mientras que ella aparece, ¿sí? Mientras que ella se suma, vamos a saludar temprano, ya me estaba escribiendo Pilar hoy, hey, ¿qué pasa, chicas? No, le digo, vamos a las 19, porque el tema es que como teníamos entrevistas internacionales, veníamos una hora antes porque quedaba muy tarde para el entrevistado. Pero bueno, ¿qué tengo? Carlos Itatía Acevedo, hola María Ángeles, estoy en sintonía viéndote, un placer sintonizarte gracias a una de las cosas maravillosas de nuestro chamamé, como es Iris Mabel Peluf. Un abrazo, amiga, saludo a todas tus audiencias. Pero qué bien, Pilar mira. López, buenas tardes, bellas mujeres. Viva la Virgen de Itatí, ayer fue el día de la Virgencita. Viva la en Corrientes. Virgen de Itatí. Desde Paraguay, saludos desde Asunción, Paraguay. Excelente programa, sale con mucha nitidez. Salud, Corrientes. Gloria Muy Sofía bien. Caballero, que ojalá sea una de nuestras próximas invitadas. Sería un lujo traerla a nosotras y el chamamé a Gloria Sofía Caballero, una mujer trabajadora de la integración cultural desde Paraguay, María Ángeles. Qué lindo. Bueno, ahí la dejo en la producción suya, Clarita, para invitar a la amiga Gloria Sofía Caballero. Con Gloria, no, siempre estamos en contacto, hay unas cosas muy lindas que están haciendo con una federación latinoamericana,
un tercer sector que no es gubernamental, ella está trabajando desde Paraguay, Argentina tiene su representante, pero nunca coincidimos hasta ahora. Acá todavía no la puedo tener conmigo a la mañana, bueno, pero por ahí capaz que un sábado a la tarde se nos da María Ángeles y la traemos para acá. Bueno, es sábado a la tarde y Carlos Itatí Acevedo, un gran acordeonista, un músico amigo de años que también estuvo en la Embajada Cartera Correntina, nos dio pie para presentar a la invitada de hoy, es Iris Mabel Pelufo, que acá la vamos a hacer entrar. Estaba golpeando la puerta y con el frío que hace en Buenos Aires no la dejaba entrar. Hola Iris, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos Perfecto. muy bien, muy bien, Bueno, muy bien. Ahí aparecimos. Qué lindo. ¿Cómo estás, Clarita? Pero muy bien, un gusto realmente poder tenerte en este encuentro, porque también fue un gusto para mí, no hace mucho, conocer a tu hermana, tenerla en el estudio de Cadena Provincial de Radios, que hagan su primera presentación así con Gustavo, con sus bandoneones, fue algo muy lindo, y en esa oportunidad me habló de vos, que te conocía, digamos, pero no tanto, me contó algunas cosas y me dejó tu material discográfico también, así que bueno, bien, completito. Así es, fue muy linda esa nota hermosa, tuve el placer de verla y escucharla y te agradezco mucho por recibir a todos los artistas, ¿no? Qué lindo, muy lindo, muchas gracias. Sobre todo aquellos que por ahí todavía no tienen su escenario, que se merecen por su talento, pero entonces cuesta más, cuando, como uno dice, ¿no? Cuando uno no conoce, se pierde por ahí de descubrir cosas, porque como no conoce, entonces no le da valor. Y yo tengo esa suerte con muchos artistas del chamamé chiquitos que ahora ya están consagrados, que nadie le daba artículo, porque la verdad nadie escribía de ellos, por eso digo lo de artículos, nadie le traía sus transmisiones, y al próximo año volvían ya consagrados y todo el mundo atrás, ¿viste? Gracias a Dios, eso siempre nos dio un valor agregado a nosotros, así que bien, contenta de poder dar también ese espacio. Bueno, eso es muy importante, muy importante. ¿Cómo estás, María Ángeles? Bien, yo con ganas de presentar. Tomando té. Ah, sí, porque hace frío acá. Yo quiero presentarla, Iris Mabel, mostrándola con lo que sabe hacer muy bien y que lo hace. Y vamos a ir del presente y vamos a también recordar algunas cosas importantes que me parece que es valioso que rescatemos la memoria. Porque cuando hacemos memoria y damos valor a todo lo que hicimos, podemos asentarnos mejor y darle el valor que tiene a cada uno. Mira, yo voy a compartir, me encanta compartir las cosas que encuentro. Voy a compartir algo que encontré en YouTube, que la gente lo puede ver. Sí. Acá está, vamos a compartir un hermoso video que hizo Iris Mabel y su conjunto Alma Guaraní. Bajo el cielo de Corrientes, donde alumbran las estrellas, nitidez de sus reflejos, queda brillo y esplendor. Es natura que me inspira en la esencia de mis versos, hilvanando en las estrofas como en un canto de amor. Bajo el cielo de Corrientes, con su noche iluminada, va la gente paseando entre aromas de azahar. Unos sueñan la nostalgia, otros piensan en la novia y en la madre que un día han dejado en la ciudad. Es la brisa mañanera que se ha entrado en el alma
Cuando pienso en la tierra de Palucho y de Cabral, son dos glorias que anteceden al gran pueblo correntino, dirigidos por el genio del valiente capitán. A mi madre y a Corrientes, los cariños que venero, hoy evoco en la distancia con la más dulce emoción. Es tu hija que se encuentra hoy distante de tu seno, que le canta a tu cielo y a tus glorias con fervor. Qué lindo trabajo, qué lindo trabajo. Esto hace poquito, Iris. Bueno, gracias. Sí, esto fue en pandemia el año pasado, para no quedarnos quietos, de grabar algo con el conjunto Alma Guaraní. Y bueno, ahí estamos con Ismael Pelufo en bandoneón, que es mi primo, que lo rescató Chacho Esquivel, mi esposo, lo formó para seguir en el conjunto Alma Guaraní, en cuanto a lo que es el bandoneón, ¿no? Y después está Carlos Vizgarra, hijo, en acordeón, que es el hijo de Carlos Vizgarra, el de hace muchos años, ¿sí? El que estuvo toda la vida con Don Damasio. Claro, y ahora sigue el hijo, que es un calco. Y después está Rubén Galván, hijo de Lorenzo Galván, también era guitarrista y cantante del conjunto de Don Damasio, el hijo también. Así que, y está Miguel Guerrero en guitarra, un amigo, un gran músico, y está también Carlitos Godoy, que ustedes todos lo conocen, Carlitos Godoy, un gran cantante y un gran guitarrista también. Sí, Juan Carlos Godoy, es un gran amigo. Godoy, un gran amigo y que se integró también al conjunto Alma Guaraní en los últimos años con mi esposo y conmigo, ¿sí? Iris, y acabamos de escuchar Bajo el cielo de Corrientes, la música de Don Damasio Esquivel y la letra de Altamirano. Hermosa obra y bueno, cantada con esa manera muy personal que tenés de hacerlo. Te conozco hace muchos años y siempre cantaste con el mismo amor, o sea que siempre, sí, desde el principio, desde que eras muy jovencita, muy chiquita, le pusiste mucho amor a esto, y sé que trabajaste mucho, y que trabajaste en la vida de docente y otras cosas para sostener siempre la música en tu vida, y bueno, quiso Dios que llevarte al conjunto Alma Guaraní, tener semejante maestro, nada más ni nada menos que Don Damasio Esquivel. ¿Qué edad tenías cuando vos ya venías cantando? ¿Lo conoces a Don Damasio? Sí. Don Damasio te invita. Estamos hablando más o menos en qué año, Iris. Y en el año 85, 1985, lo conocí a Don Damasio Esquivel. Yo estaba en una audición de radio, en Radio Buenos Aires. Y bueno, yo estaba con mi guitarrita cantando y mi papá, Hugo Pelufo, yo vengo de familia de músicos, mis tíos todos guitarristas, mi papá bandoneonista, Ismael Pelufo, mi tío también bandoneonista, y bueno, y de pronto aparece Don Damasio Esquivel en la audición. Esto era a las 6 de la mañana. Mira, y bueno, mira vos, sí, yo salía de casa re temprano para estar en la audición. Y me dice mi papá entre tema y tema, me dice, ese señor que está ahí es Don Damasio Esquivel. Ay, yo casi me muero. Claro. Y además, viste que Don Damasio Esquivel era muy sencillo, él vivía en La Boca, y agarraba su bolsito y se iba a recorrer las radios. Y bueno, ahí me conoció y me invitó a su casa en La Boca, en Suárez y Necochea. En La Boca, un lugar de tantos chamameceros, ¿no? En el barrio de La Boca estamos hablando de la capital federal, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, claro, estamos no estoy teniendo en cuenta que nos ven de todas partes, es verdad, en La Boca, Buenos Aires. Y bueno, era el cumpleaños de Doña Elsa, que vos también la conociste, la señora de Don Damasio Esquivel.
Y he ahí que ahí estaba en esa noche, en ese cumpleaños, Vicente Cidade, el hermano de Ramón Ayala, y todo el conjunto Alma Guaraní, y Rosita del Valle estaba. Que está en nuestra cortina. Que es quien canta en nuestra cortina y que me emociona muchísimo esa cortina, porque nosotros la adoramos a Rosita del Valle. Y bueno, y me acuerdo yo que me quedé enamorada de Rosita del Valle, y esa noche me invitó a cantar don Damasio con el conjunto Alma Guaraní. Yo tenía 13 años tenía, y canté, el primer tema que canté fue justamente Costera, esta galopa de Vicente Cidade, la letra justamente. Yo no podía creer, porque me acompañó Damasio Esquivel y en el violín Vicente Cidade, así que inolvidable. El autor. Pero ves que son esas cosas de Dios, eso no es casualidad, y hay un plan divino. Sí, hay algo. Claro. Una chica de 13 años cae un cumpleaños y canta la canción y está la autora ahí, la acompaña con el violín. Eso es inolvidable y maravilloso. Inolvidable. Qué lindos recuerdos. Después de incorporación, ¿qué tiempo pasó hasta que después ya pudiste grabar con él y quedarte como integrante del conjunto? Porque había algo que siempre llamaba la atención. Estuve pensando mientras vos contabas esto, la primera vez que te vi en la televisión nacional, yo estaba obviamente en Sauce. Ay, qué lindo. Y lo que tenía don Damasio, viste que usaba el pañuelo, me estoy acordando, viste, el pañuelo blanco, así muy grande, era muy grande, no era el pañuelito que todo el mundo usa. Entonces, no era de nuestra zona, ¿está? No es de la zona de Sauce, de Feliciano, Entre Ríos, no es de esa zona, es de otra zona. Bueno, llamaba la atención mucho eso, viste, su pañuelo que parecía almidonado, así porque era muy grande, impecable, y al lado esa figura y esa estridencia en la voz, viste, porque era ese Iris Mabel. Bueno, y todo el mundo, ¿qué será? La hija, la nieta, la sobrina, ¿qué será? O sea, ¿qué grado de familiaridad? Porque no era común que una persona o una figura que ya estaba con nombre propio en la cartelera le dé lugar a la mujer jovencita cantando como parte de su conjunto. Ahora hacemos esa lectura de todo el tema de género, qué sé yo. En ese momento era rarísimo. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese cumpleaños hasta que pasaste? Claro, hasta que pasaste a conformar el conjunto. Y bueno, de ahí casi directamente, porque de ahí en más don Damasio quedó enamorado de mi voz, de mi forma de ser, y me decía la nenita, ay, vamos a llevar a la nenita, a Iris, que va a cantar con nosotros. Que va a cantar con nosotros. De ahí en más, la semana siguiente me llevó a actuar al Parque Centenario, donde nos presentó el señor Julio Marvis, en un escenario grandísimo donde actuamos juntamente con los hermanos Ábalos y Opus 4, así que imagina, estaba Ariel Ramírez, el del charango, me olvidé el nombre. Jaime Torres. Jaime, me mezclé porque Ariel Ramírez estuvo en otra actuación que yo me quería morir, porque de pronto subir a esos escenarios y encontrarme con esos artistas que yo admiraba tanto, me temblaban las piernas, me temblaba todo. Bueno, una vez que subí al escenario ya estaba, ¿no? De ahí en más, don Damasio me integró a su conjunto, pero no me llevaba a todos lados. Por ejemplo, había unas bailantas que por ahí él me decía que no, que ese no era ambiente para mí, que yo era chiquita, que esto, que lo otro. Entonces, sí o sí, mi papá me acompañaba a todos lados, pero más allá de eso, él no quería que yo vaya a todos lados. Y él me llamaba y me decía, bueno, hoy sí quiero que vengas. Y yo a veces me quedaba llorando porque yo no podía creer que a algunos lugares me llevaba y a otros no. Yo quería ir a todos lados, a esas bailantas. Había muchas bailantas por acá en Buenos Aires, que hoy en día no existen todas, y a mí me encantaba ir a todos lados. Y bueno, después me empezó a llevar a todos lados, pero medio como que a mí me parecía... A la Pomonita te traía. Sí, a la Pomonita, siendo que yo ya había ido
Ya había ido a la Pomonita con... ¿Te acordás que había ido con Eduardo Miño, con Esteban Rivero y con Agustín Maidana? Mirá. Y después con Don Damasio Esquivel. Y sí, fue hermoso, hermoso, hermoso. Don Polito, para mí, lo llevamos en nuestro corazón. Y Polito Castillo fue uno de los primeros que me contrató como solista. ¿Sí? Ahí en la Pomonita. Sí, también era precursor, Polito. Y siempre fue, papá siempre fue un gran promotor de la voz femenina, no solamente porque, bueno, estaba casado con Marcianita, sino porque el primer conjunto fue codirector, viste, con Leonila Esquivel, o sea, con él con 17 años, o sea, toda su vida. Gran cantante. Claro. Y después todo lo que hacían en Buenos Aires, con el Centro Tarahui Capitalino, con Dana Roch, o sea, siempre había una figura femenina, una amiga, una compañera, ahí compartiendo su amor al chamamé. Yo tengo algo para compartir, vamos a ver qué sale acá, comparto. A ver. Uno de los éxitos más grandes de su ¿Qué carrera. tendrá preparado? Recibimos con un aplauso la voz de Iris Mabel, que se los va a cantar. Esto es Cosquín. Yo que estuve en paso de la patria, donde el cielo está en la copa de los árboles en flores. Pude ver desde la esperanza, dibujándose en el rostro de los pescadores. Llevan a flor de agua su cantar, no ambiciona el mar que su existir. Siglos recorriendo sin laureles, trasnochados espineles, encarnados con patín. Dado el aparejo pescador, veces enganchado un surubí. Ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. ¡Esto es Cosquín! Salta juguetona, un dorado, espejismo de oro y plata, por la magia del verano. Toque de misterios en el río, mientras llega sobre el eco, cabalgando un alarido. Suena una acordeona en chamamé, paso de la patria guaraní. Mi cantar en su mes elocuente, si usted nunca fue consciente, no conoce mi país. Dado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado en su destino. Ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado en su destino. Ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Paraná, Paraná. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Está muteada, ¿eh? Ahí, a ver. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Porque tantos recuerdos y lo veo a mi esposo que me presenta y a Don Damasio Esquivel y a todos nuestros compañeros y tantas noches inolvidables en Cosquín. Bueno, me emociona muchísimo. Les cuento que una de las primeras noches que yo actué en Cosquín con Don Damasio Esquivel, cerramos la noche del litoral, todos los chamameceros, y de pronto a mí me pusieron adelante, estaba Ramona Galarza, Jovita Díaz, María Ofelia y yo, que yo era muy nuevita.
y al lado mío estaban los hermanos Cuestas, atrás Damasio Esquivel, Antonio Tarragorros, Raúl Barbosa y tantos otros que no recuerdo los nombres de todos, pero fue una cosa muy emocionante. Yo le decía ayer a mis nenas que tengo que conseguir esa filmación y salió en primera plana en La Voz del Interior. Y bueno, como de ahí al otro día nos íbamos de gira a otro lado, Damas y todos querían conseguir el diario, lo fueron a comprar y no había más, se había agotado, así que dijimos, bueno, después lo conseguimos, así que lo tengo que pedir, me voy a mandar un mail o algo. ¿En qué año fue eso? Lo que estoy contando ahora fue en el 87. 87. Y vos tenías 15 años. Claro, sí. Sí, o sea, una chica de 15 años, mira lo que vivió. Hola, sí, la verdad. Buenas amigas, Chamamé, hola, buenas, sería lindo verla, bueno, no sé, Cristina Ojeda. Chela Dal Soto dice, qué lindo verlas y escuchar. Iris Mabel, un abrazo grandote para las tres. Mabel Vallejos, muchas gracias. Grandes mujeres defensoras del chamamé, con vuestro compromiso es la única manera de seguir defendiendo esta música sin igual. Agustín Hernández, hermoso programa, excelente música y bueno, lo conducen tres hermosas chamameceras. Muy lindo, gurisas, muchas gracias, dice Agustín. Qué amoroso. Y también quiero mandar un beso grande que estaba escribiendo acá, pero se me va de los comentarios. A Antonio que está en Mar del Plata, Antonio Benítez, que le mando un beso enorme, un gran difusor también. Qué lindo, gracias por estar. Que hace mucho tiempo vive en Mar del Plata, pero bueno, me quedó más abajo de los comentarios. Mucha gente que nos está viendo, que tenemos que agradecer un montón, sobre todo, más allá de que justo hoy da que somos tres mujeres, las que estamos hablando de chamamé, poder volver a hablar con Iris Mabel, mostrar el camino, la carrera y el andar de una mujer, de una artista consagrada, que obviamente se entiende su emoción, porque hoy por hoy, con esto de la pandemia, hay mucha gente que tuvo que parar, tuvo que dejar de trabajar, pero ustedes, los artistas, nos incentivan a nosotras, ¿no, María Ángeles, a seguir mostrando qué es lo que pueden seguir creando en pandemia? Mira, yo me imagino la emoción de Iris, porque si yo me emocioné preparando el programa y encontrando estas joyas y agradeciendo tanto a la gente generosa que sube por ahí con un nombre ficticio, porque no sabemos quién realmente ha subido los videos. Claro. De Cosquín hay mucho para mirar, también de ATC, de la televisión pública, de los distintos canales. Entonces, o sea, uno pone Damasio Esquivel, obviamente el coloso del chamamé, pone Damasio Esquivel en vivo y sí o sí aparece la figura de Iris Mabel. Te digo, Iris Mabel, que vos tranquilamente podrías haber filmado una película y porque sos una hermosa mujer y ya desde niña con esa presencia, no todos tenemos esa gracia, y la cámara, recién veía los primeros planos que te hacía la cámara allá en Cosquín. Sinceramente, qué lindo que podamos mostrar esto y saber de quién estamos hablando. Y seguramente que muchos están entusiasmados escuchando este programa que se llama Nosotras y el Chamamé. Lo venimos haciendo desde la plena pandemia. Con Clarita, bueno, nos juntamos. Bueno, hagamos algo. Bueno, vamos a charlar un ratito los sábados. Y va saliendo esto de abrirles nuestro corazón y imaginariamente en nuestras casas. Clarita, en Corrientes Capital, yo estoy en Buenos Aires. Vos, Iris, ¿en qué parte vivís? Yo estoy pegadito a Cañuelas, Virrey del Pino, pero es pegadito a Cañuelas. Así que estamos aquí en Buenos Aires. Y bueno, yo, hablando de lo que vos decís, quiero felicitarlas y agradecerles por todo este movimiento que están realizando de mujeres difusoras, después están mujeres chamameceras también, que hace unos días les cuento que me han dado una sorpresa hermosísima, que han grabado una galopa de mi autoría junto con mi papá y me dieron una sorpresa y me grabaron esa galopa, Canto al Taragüí, que quedó bellísima. Tengo que subirla a todas las redes como corresponde, con los nombres de todas las chicas que grabaron, 2 acordeonistas, bajista. La que canta es
Fátima Serpa. Bueno, vos sabés que te cuento que estaba yo en Capital manejando y una de mis nenas me dice, ay mami, mirá lo que te mandaron. Entonces lo ponemos por Bluetooth en el auto, ¿no? Y yo iba manejando. Me largué a llorar de tal manera que tuve que parar el auto y escuchar tranquilamente y seguir llorando. Les mandé un audio llorando, no sabés el agradecimiento, y porque es lindísimo que alguien te grabe algo y tan bien logrado y tan bien cantado e interpretado por las chicas, ¿no? Bueno, son grandes músicos. Ahí está Carmen Brizuela Larracet, Fátima Serpa. Bueno, músicas de primer orden que también son integrantes de primera. Fátima, integrante de las Damas del Litoral. A mí me lo mandaron el material, realmente me encantó. Y bueno, si Dios quiere, pronto también vamos a hacer un programa con ellas, las vamos a invitar y la vamos a mostrar, porque realmente es un trabajo, porque ahí Fátima Serpa, bueno, toca el acordeón, pone guitarra, pone voz, bueno, está Carmen Brizuela con la guitarra, bueno, músicas maravillosas. Clarita, hay muchos mensajes, yo no alcanzo a leer, usted ve mejor. Felicitaciones por el programa de las mujeres chamameceras desde Buenos Aires, y qué más, con la cantante de chamamé que dedicó toda su vida a esta hermosa música al litoral, que es Iris Mabel. Besos a todas, saludos, Marcelo Pelufo. ¿Es de la familia, Marcelo? Es mi hermano. Bueno, qué lindo. Y bueno, el bombonazo de los Pelufo, está escribiendo el bombón, así que bueno. Bueno, gracias, a todos. Iris, bueno, más o menos nos quedamos 15 años ya cantando en Cosquín con estas figuras. Después tu vida, ahí después nació, eras una niña, pero después nació un noviazgo con Chacho Esquivel, gran músico, gran productor, un trabajador de primera, porque la verdad Chacho toda su vida yendo para adelante. Muy jovencita te pusiste de novia. Yo a los 23 años. A los 23 años empecé a estar de novio con Chacho y bueno, hoy en día tenemos 3 hijas hermosas de Camila Esquivel, Lucerito Esquivel y Melina Esquivel, 19 años y 16 años, 22 la más grande, ¿sí? Así que, bueno, mi Chacho hermoso de mi corazón se me fue, pero me dejó a cargo el conjunto Almaguatín. Y bueno, y toda la familia, ¿no? Y tamaña responsabilidad. Han sido muy compañeros en este trabajo de la música. Yo creo que, bueno, además Chacho, digno hijo de don Damasio Esquivel. Yo creo que también eso ayudó mucho que don Damasio siga tantos años trabajando y esa fortaleza, porque bueno, había un Chacho Esquivel ahí que sostenía, padre, porque viste, llega un momento que tiene que estar la juventud, el hombre joven, el que va adelante. Apuntalándolo, claro, apuntalándolo, tal cual. Chacho logró que los últimos años de don Damasio Esquivel terminen allá arriba, que los homenajes se logren en vida, que esté siempre en la pantalla grande, que esté en los festivales, que sea respetado, que sea recordado. Y bueno, yo también, entre los dos lográbamos eso, porque los dos nos podríamos haber dedicado cada uno a hacer su carrera, porque a mí me han ofrecido de todo, y a Chacho también, pero nosotros quisimos estar de la mano con quien comenzamos nuestros primeros pasos, ¿no? Él ni hablar porque era el hijo. Y Chacho es un gran empresario, un gran difusor, un gran trabajador y luchador y emprendedor de cosas que hoy en día yo noto que muchos han tomado como ejemplo lo que él había iniciado, ¿no? Como que han tomado esa forma de trabajar y de presentarse, todo a lo grande lo hacía, más allá de que por ahí no se ganaba tanto dinero, pero a él le gustaba de pronto hacer los teatros con buenas fotos, buena difusión, todo para que el chamamé esté bien alto, ¿sí? Y bueno, eso sirvió muchísimo para que don Damasio termine ahí bien arriba como se lo merecía, porque era un gran músico, un gran luchador. Por don supuesto Damasio, que sí. Un pionero del chamamé. Pionero, pataleó el barro, o sea, hizo camino. Yo cuando empecé con don Damasio Esquivel,
cantábamos en muchos lugares donde no había micrófono, no había sonido, cantábamos en las jineteadas, en las domas, y nos rodeaban, y yo cantaba fuertísimo para que me puedan escuchar con un conjunto inmenso, y imagínate si yo empecé así con él, lo que habrá hecho él desde que empezó. Impresionante. Sí, la verdad que en sí la familia Esquivel, luchadores y unos verdaderos trabajadores de la cultura. Pero bueno, pero vos también venís de una familia de músicos también. Eso hace todo un combo, porque y ayuda. Sí, 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 los hermanos Pelufo, todos grandes guitarristas, grandes músicos. Mi papá bandoneonista, Hugo Pelufo, y mi tío Ismael, que ya se nos fue también bandoneonista, Ismael Pelufo, que es el abuelo de Ismael Pelufo, que es el bandoneonista que me acompaña en el video que acabamos de ver, que es mi primo. Así que todos grandes músicos también. Y con grandes músicos y con un respeto absoluto a esto, a esta herencia, porque hay que llevar el nombre Esquivel, el apellido, el Pelufo, hay que seguir así, o sea, no nos podemos equivocar, Iris, tenemos que ir bien siempre. No, igual que vos que tenés a Don Polito ahí arriba y a Marcianita, una gran cantante que nosotros la admiramos muchísimo a Marcianita, y te cuento que, por ejemplo, yo grabé el chamamé de Carmelo D'Amico, Nunca, inspirada en la versión de Marcianita. Así que una gran admiradora de Marcianita y de Don Polito, ni te cuento, de toda la familia Castillo, así que bueno. Sí. Bueno, Polito tenía preferencia por Iris Mabel. Tengo que decir, había ahí un cariño muy grande por Iris, un cariño muy grande. Era mutuo, y todavía tengo que grabar algunas obras que él me encomendó, algunas grabamos, pero hay una de la bandera que quiero grabar y hay otra que ahora no me acuerdo el título, y las tengo ahí en punta para poder grabarlas. Bueno, eso sí sé que papá te pidió a vos que no dejes morir esa obra que es de él con Damasio Esquivel, se llama Mi Bandera, una obra preciosa. La letra, poesía pura, y la música una belleza, como casi todas las melodías de Damasio Esquivel. Bueno, Alma Guaraní, suficiente para que sepamos quién es Damasio Esquivel. Casualmente, Alma Guaraní se llama el conjunto, que ahora Iris Mabel tiene la responsabilidad de dirigir. ¿Vamos a escuchar algo de Alma Guaraní? Dale, ¿les parece? Dale. Yo tengo acá, voy a compartir. Encontré algo acá y que la gente lo puede volver a escuchar. Vamos a compartir. Mira, a mí me gusta. A ver. Desde casa. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camarotán, lleva la danza en su lomo verde. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera encontrarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol palomero. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor,
quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, y viento basurento llámame, rumbo a la cosecha cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Prenderán mi sangre con un ronco zapucay y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Bueno, muchas gracias. ¡Qué polenta! Bueno, Yo le quería les preguntar cuento a que- Iris. Sí, contá. Después te pregunto algo. No, les cuento que eso lo grabé acá mismo, donde estoy sentada en casa, sin micrófono, sin nada. Y Eso le estaba por preguntar. Claro, y mis colegas, cada uno desde su casa, porque estábamos en plena pandemia. Entonces se hizo lo que se pudo, lo más profesional posible, pero el sonido no es lo mismo que estar en un estudio. Pero te Y les digo que cuento salió que yo- hermoso. Les cuento que yo estoy media así porque me emocionaba mucho y tenía que cortar y volver a grabar, que mis hijas me grababan con el celular porque me emociono muchísimo, porque estábamos especialmente el año pasado en pandemia y hacía muy pocos meses que se me había ido mi chacho. Entonces es como que era lo primero que yo hacía para el público y es una emoción muy grande tener que cantar sin que ya esté él, pero al mismo tiempo me da mucha fuerza para seguir adelante porque él ya en los últimos tiempos, que no se sentía bien, me dijo, mirá que si me pasa algo el conjunto lo tenés que seguir vos, me dijo, no dejes de cantar, me dijo. Seguí con nuestro chamamé y con el conjunto Alma Guaraní, así que eso me llena el alma y me da fuerza para seguir adelante. Yo quiero rescatar de lo que está contando Iris, que al momento que ella perdió a su esposo, que hablamos, Claro, creo que había pasado ahí un par de... se Ahí fue nomás, Polito, claro. Pero como yo estaba prácticamente internada con papi, Iris, Claro. a pesar de su duelo y de lo que estaba viviendo, ella me apuntalaba a mí y me decía, no le digas nada, Polito, de Chachito, no le cuentes porque le va a hacer mal, va a sufrir mucho. Sí. Así que nos apuntalábamos ahí mutuamente, fue, la verdad, una época muy difícil, muy dura. Sí. Y que como siempre el chamamé rescatándonos y ayudándonos a cerrar las heridas, ¿no? Aunque queda ese saborcito amargo, ¿no? Y a seguir adelante y como dice Antonio Tarragorros, el chamamé y la música es la vacuna del alma, ¿no? Sí, claro que sí. Yo lo que le quería preguntar tiene que ver con el timbre de tu voz, si es natural, si tomaste clases de canto, si te fuiste haciendo a medida que ya la carrera también iba avanzando. Contame un poquito cómo es el proceso en cuanto ya a lo que es tu herramienta natural, que es tu voz. Bueno, las tres modalidades, o sea, es mi voz natural,
soy soprano ligera, o sea, soprano, ligera significa que llegás a las mismas notas que una soprano, pero con una coloratura diferente, ¿no? Llegás a notas altísimas. Yo llegué a cantar lírico en el Conservatorio Manuel de Falla, donde estudié unos años, y además el andar en los escenarios y en los ensayos y vocalizar y todo eso me fue formando también la voz, porque en realidad yo canto con voz de pecho naturalmente cuando canto nuestra querida música. Pero cuando cantás lírico, cantás con voz de cabeza, con la voz más, como sería lo que se le dice vulgarmente, fingida, ¿no? Pero mi voz es así al hablar incluso, es natural, pero bueno, la tuve que trabajar mucho porque si no desafinás o la respiración hay que trabajarla mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Convengamos que vos sos docente de música, ¿verdad? Así es, soy ese es tu oficio. Ese es mi trabajo actual y bueno, y también cantar con el conjunto Alma Guaraní. Pero sí, es un placer poder darle a los niños en las escuelas nuestra música, enseñarles desde quién es Carlos Gardel a un Tarragó Ross, Atahualpa Yupanqui. Por ejemplo, en estos días estuvimos trabajando con Ariel Ramírez, con Mercedes Sosa y con los chamameceros también. Yo trato de ir metiendo el chamamé porque en el folclore, en las escuelas siempre lo dejaban a un lado el chamamé. Y bueno, yo pongo un cosechero, un kilómetro 11, los clásicos, y después voy poniendo alguno más no tan clásico, ¿no? Y a los chicos les encanta. Y yo le digo, ¿vieron, chicos, que a ustedes les gusta el folclore? ¿Cuál es la reacción de los chicos? Les encanta. A los chicos les encanta el folclore, porque tienen un mito de que no, que el folclore no me gusta, que el tango no me gusta. No, cuando yo empiezo a trabajar con ellos y además canto con ellos, se enganchan, no saben. Es una cosa que yo canto con ellos y los dejo solita y me emociono. Me tengo que esconder porque ellos se ríen porque me pongo a llorar, ¿no? Me emocionan. Lo hacen con una alegría. Y en los actos del Día de la Tradición vienen los abuelos, los padres, los hermanos, los tíos y me felicitan porque dicen, ay, no hay profesores que les haga hacer esta música que tanto queremos. Y la verdad que esa es mi satisfacción. Y cómo une a la familia, ¿no es cierto? Uno que trabaja tantos años en las escuelas, el enseñar folclore hace acercar a la familia. Y siempre, como bien dice Iris, aparece una mamá, una abuela, que viene a agradecer a la escuela por haber enseñado esa partecita de nuestra argentinidad. Hace algunos años, no recuerdo bien en qué año, por ahí dice que es más memoriosa que yo, Chacho Esquivel, Damaso Esquivel hijo y su conjunto Alma Guaraní editan un disco que se llamó Chamamé Caté. Así es. Un disco que a mí particularmente me gustó mucho, pero sobre todo una versión que hacen de un chamamé de antología, como es Tu Promesa, un dúo hermosísimo, maravilloso, que hace Iris Mabel con su esposo, con Chacho Esquivel. Y yo quiero compartirlo, yo quiero que escuchemos. Vamos a escuchar este chamamé hermoso de Tránsito Coco Marola y Santiago Adamini. Así es. Un tanguero, nada más, nada menos. Y con estas obras preciosas. Entonces, Damaso Esquivel hijo y su versión. Si es que te sigo, querida mía, siempre esperando, es porque un día me prometiste que has de volver, con dulces besos, tiernas caricias y perdonando lo que esa tarde con mil reproches te hice sufrir. Tu promesa fue aquel día al partir mientras me rogabas. No me hagas sufrir porque solo a mí era quien amaba.
y besándote lleno de pasión me aprecio tu encanto. De lejos de ti siempre esperaré que vuelvas a mí. Siempre conservo aquellas cartas que tú me enviaste, donde me dices que no podría sin mí vivir. También el llanto que al alejarte por mí vertiste, así comprenda lo que el cariño hace sufrir. Tu promesa fue aquel día al partir mientras me rogabas. No me hagas sufrir porque solo a mí era quien amabas. Y besándote lleno de pasión me aprecio tu encanto. Que lejos de ti siempre esperaré que vuelvas mi amor. Qué lindo, Bueno, qué lindo, qué Hoy lindo. pasó rapidísimo el programa. María Ángeles, quiero leer un mensaje más, por favor. Sí, Hermoso. sí, Tengo sí. un montón de mensajes. Sí, te juro, acá lo mismo. Dice, gracias por esa hermosa obra, Ramón Ayala, muchas gracias, Iris, y a los músicos que la acompañan, muy bien logrado. Dice, gracias por estar y muchas gracias por su pertenencia, genia. Qué importante esa palabra, el sentido de pertenencia. Eso es lo que tenemos que tratar de seguir cultivando, eso que hablábamos recién de los chicos, de la docencia, de que cada uno que pueda llegar a generar un espacio donde intercambiar conocimientos sea para reforzar el sentido de pertenencia. Y nuestro chamamé es así, porque es de abrazarnos, de enchamigarnos, de hermanarnos, no importa si es japonés, brasilero, paraguayo, francés, no importa. Siempre tiende a unirnos, ¿viste? Es una cosa que... Y la verdad que me gustó mucho y me quedo con esa palabra también, ¿no? La pertenencia. Iris, para mí es un placer escucharte y conocerte y poder tenerla acá con nosotros, ¿no? María Ángeles, con nosotras. Y alentarla a seguir, porque es una persona muy valiosa, con la experiencia, es una mujer muy joven, pero ha vivido mucho intensamente y ha vivido momentos únicos, quizás para el chamamé. Hay que escribir un libro, ¿eh? Ay, sí, mira qué linda. Mira el disco de Chacho. Qué lindo, bueno, los discos de Chacho Esquivel, Iris Mabel. Sí. Ese disco de Amasio Esquivel, el S, lo sacamos con Chacho, que Chacho ya estaba enfermito, pobrecito, y lo sacó el INAMU, ¿eh? Es una antología de Music Hall con tesoros de la música del litoral, ¿eh? Bellísimo, hay grandes músicos, ahí está Copelo, Raulito, un montón de guitarristas como Gatti, Murúa, Palermo, un montón de artistas, autores y compositores grandísimos están ahí en ese disco de Don Damasio Esquivel con Mi Alma Guaraní, ¿eh? Lo sacó el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y fue un placer. No lo pudimos presentar como corresponde por la pandemia, pero ahí estamos en contacto con el INAMU para próximamente presentarlo, ¿sí? Bueno, hay que hacerlo, claro que sí, porque yo no lo tengo. Mira, Clarita lo tiene en Corrientes y yo que estoy acá en Buenos Aires no lo tengo. Nada, me lo trajeron hasta acá encima, así que le agradezco. Se lo llevó Fátima Pelú, que es mi hermana y toca el bandoneón y estuvo en el programa de Clarita. Chicas, tengo muchísimos mensajes del Facebook. A ver. E incluso en el celular, pero no se puede nombrar a todos, no terminamos más. Puedo nombrar a algunos. Roberto de chicas, Mercedes. A ver, Roberto de Mercedes, Ana y Hugo Núñez, Tucho Gramajo, Caraicho Escalante, Lidia La Gauchita, bueno, el Goyano, Carlos Itatía Acevedo, Eduardo Taqueño, bueno, muchísimo, Macario Jerez, desde el Chaco, desde Santiago del Estero, desde Corrientes, de todos lados. La verdad,
Les dejo un beso enorme a todos y a todos los que ustedes también tienen ahí, ¿no? Después lo vamos a difundir en las redes este programa, en YouTube. 73 veces compartido ahora. Claro, en vivo, 73 veces compartido. Sí, así bueno, que tranquilo. chicas, lo que tenemos que hacer es un programa de televisión, porque Giachetti no está y Julio Marvis no está. Entonces tenemos que hacer un programa de como los que hacían ellos. Yo me acuerdo que Chacho Esquivel lo incentivó, mi esposo, a Carlito Giachetti, y le dijo, mira, Julio Marvis no está en este momento con Argentinísima, vos tenés que hacer un programa así. Bueno, hablaban todas las noches, horas y horas, hasta que lo convenció e hicieron Folclorísimo. Yo creo que falta como Quique Dapiaggi y toda esa gente, tenemos que retomar todo eso. Omar Serazuolo, estaba viendo yo un programa en ATC, en Argentina, la televisión pública. Claro, la TV pública nos tiene que abrir las puertas, ahí lo hacemos gratis, no importa, hay que ir y listo, hay que hacerlo. Dios quiera. Bueno, yo les agradezco infinitamente la predisposición para esto. Nos tenemos que ir, siempre nos vamos con una yapita, casualmente uno de esos programas, allá por el 97, Damasio Esquivel y su conjunto Alma Guaraní. Quiero que nos vayamos compartiendo esto y haciendo quizás, apoyando el pedido, es verdad, faltan esos programas de folclore que como teníamos antes. Que sea del palo, con gente que sea del género, está todo bien. Ahora que me traigan cualquiera a decir cualquier cosa de nuestro chamamé, ahí está, que no gracias, y se instalen en la tele, pero Clarita, no tenemos del chamamé, pero no tenemos tampoco de folclore del norte y no tenemos del tango, bueno, o sea, no tenemos nada. Nosotros vamos por el chamamé, que los demás se preocupen por su música, por supuesto, o sea, cada uno. El patrimonio inmaterial de la humanidad es el chamamé, no es toda la otra música que le falta. Entonces, plantemos bandera, chicas, porque si no siempre nosotros buenitos, corriéndole la silla a los otros géneros, no hacen lo mismo con nuestro chamamecero. Dios quiera que... Bueno, está difícil. Quería contarles que el día que se declaró a través de la UNESCO el chamamé Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Fue el mismo día de mi cumpleaños, el 16 de diciembre. No saben lo que lloré. Y bueno, en ese mismo día hablamos con Raulito Barbosa a Francia, porque tenemos el contacto siempre fluido, con Antoñito Tarragorros y con tantos otros artistas, y yo lloraba de la emoción porque fue justo el día de mi cumpleaños. Qué regalo hermoso, hermosísimo. Qué hermoso regalo. Por eso, nada es casual, nada es casual. Había sido un año de mucho sufrimiento para vos, para tu familia, y bueno, qué mejor regalo desde el cielo que esto, que tu chamamé tan querido, el chamamé que amaba la familia Esquivel, sea galardonado y que bueno, que nos suma otra responsabilidad más. Si éramos responsables, más fuerza para seguir adelante, más fuerza todavía. Chicas, nos vamos compartiendo algo que está, que la gente puede buscar en YouTube, y bueno, que sea la primera de muchas reuniones, charlas que tenemos, porque mira, con tantos años de trayectoria, todo lo que tenemos para compartir con Iris Mabel. Clarita, gracias. Gracias, María Ángeles, gracias, Iris, buen fin de semana. Hoy juega la selección argentina, ¡vamos Argentina! Estamos preparados, ¡vamos Argentina! Sí, bueno, vamos Argentina. Gracias, Clarita, gracias, María Ángeles, un beso a Marcianita y a toda la audiencia, a todos los oyentes, besitos a todos, y ¡viva Argentina! ¡Chau, chau, chau! ¡Viva el chamamé! Cuando me vaya para siempre de este mundo, para alejarme de mis seres tan queridos, solo
solo un deseo al Dios supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se convierta en un árbol mi alma entera, para que un día caluroso de verano, bajo mi sombra descanse lista y sano, como una cosa que la ocupe quien lo quiera. Que los gurises con la ropa desencajan y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, aunque doliera con cuchillos me tallaran. Y cuando troce mi madera un carpintero, que me dice hacer parejan junto a mis amigos en las barras, con acordeonas y un radial con amanecero. Que se convierta en un árbol mi alma entera, un día caluroso de verano, bajo mi sombra descanse lista y sano, como una cosa que la ocupe quien lo quiera. Que los gurises con la ropa desencajan y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, aunque doliera con cuchillos me tallaran. Y cuando te noche hija de un carpintero, que en vez de muebles te dedica con guitarras, parezcan junto a mis amigos en las barras, con acordeonas y un radial amanecer.